Buenos días, buenas tardes a todos. Mi nombre es Carol Dayana Escobar Pinto y junto con mi compañera Dorelis Ayuri, Paula Montes y Angie Dueñas Urango vamos a presentar la exposición sobre pisos de protección social en Colombia. Es un tema importante porque se relaciona con la seguridad social, la protección de los trabajadores con bajos ingresos y la seguridad y salud en el trabajo. Durante la presentación explicaremos qué este mecanismo, a quiénes aplica, cuáles son sus componentes, qué beneficios ofrece, cuáles son sus limitaciones y cómo se relaciona con la protección laboral. El piso de protección social se entiende como un modelo de protección social pensado para aquellas personas que reciben ingresos inferiores al salario mínimo legal mensual vigente. Este sistema fue diseñado especialmente para quienes trabajan por tiempo parcial, tienen contratos de prestación o servicios, realizan actividades económicas que no le permiten alcanzar el salario mínimo mensual. Su finalidad principal es brindar una protección básica a personas que normalmente quedarían por fuera del sistema tradicional de seguridad social. Es decir, buscan que estos trabajadores puedan tener acceso a la salud, ahorro para la vejez y una cobertura mínima frente a ciertos riesgos derivados de su actividad laboral. ¿Qué norma regula el piso de protección social? En Colombia, el piso de protección social fue reglamentado mediante el decreto 1174 de 2020. Esta norma reguló los aspectos principales de esta figura dentro del ordenamiento jurídico laboral colombiano. Es importante aclarar que este decreto no fue pedido como una medida directa a la emergencia de la pandemia por COVID-19, ni como una solución inmediata al desempleo generando por esta situación. En realidad, el decreto 1174 de 2020 reglamentó el artículo 193 de la ley 1955 de 2019, correspondiente al Plan Nacional de Desarrollo del 2018 al 2022, llamado Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad. Por lo tanto, su origen se encuentra en una política pública orientada a ampliar la protección social de personas con bajos ingresos. ¿A quién puede aplicarse? El piso de protección social podría aplicarse a trabajadores y contratistas que recibieran ingresos inferiores a un salario mínimo legal vigente. Esto incluye a personas con vínculos laborales de tiempo parcial, contratistas, por prestación de servicios y personas que por sus condiciones económicas no podían cotizar plenamente el sistema contributivo. La intención de este mecanismo era dar una alternativa de protección a quienes no alcanzaban a devengar el salario mínimo. De esta forma, se buscaba que estas personas no quedaran totalmente excluidas de la seguridad social. Con esto damos paso a mi compañera Dorel, quien continuará explicando qué incluye el piso de protección social y quiénes eran los vínculos obligatorios y voluntarios. Buenas, bueno, como dice mi compañera, bueno, mi nombre es Dorel Xavier Redondo García. Voy a seguir hablando sobre la continuidad con la exposición del piso de la producción social y también la integridad por tres componentes principales. Bueno, el primero era el régimen subsidiado del Sistema General de Seguridad Social en la salud. Este permite que el acceso al servicio sea básico en la salud. El segundo componente eran los beneficios económicos periódicos conocidos como BEPS, que son funciones basadas prácticamente en mecanismos de ahorro para la vejez. El tercer, el tercer componente era el seguro inclusivo, que tenía como objetivo progresar al trabajador frente al régimen derivado de sus actividades laborales y frente a ciertas enfermedades cubiertas dentro del esquema BPS. Estos tres elementos muestran que el piso de protección social no era igual al sistema contributivo completo, sino una formación de protección mínima para así el ingreso sea más bajo. Bueno, ahora vamos con los vinculados obligatorios.
Dentro de este piso de protección social existían los llamados vinculados obligatorios. En este grupo se encontraban las personas que prácticamente tenían varios vínculos laborales por el tiempo parcial y así recibían los ingresos mensuales inferiores a un salario mínimo. También tenemos hacia esta parte, en este grupo personal también celebran unos o varios contratos presentando servicios y recibían también mensual o inferior al salario mínimo después de contar con costos y también con amplitud para así poderlo aplicar. Además, también se incluían que también combinaban con vínculos laborales, con contratos de prestaciones de servicios, siempre que el total de sus ingresos mensuales fuera inferior a un salario mínimo legal mensual vigente. En este resumen, los vinculados obligatorios eran aquellas personas que tenían prácticamente la relación laboral más proyectada, cuyos ingresos no alcanzaban el mínimo exigente para así planear un sistema de seguridad social. Vamos también para la vinculación voluntaria. Por otra parte, esta vinculación voluntaria no era para la persona que tenía contrato laboral ni contrato de prestación de servicio, pero se desarrolló también un beneficio en una actividad económica. Dentro de este grupo podían encontrarse también, por ejemplo, trabajadores independientes, bajos ingresos personales dedicados también a actividades informales y productos también que proveen a una agrupación. Para poder vincularlos voluntariamente a estas personas debían tener los ingresos mensuales inferiores a un salario mínimo y contar con capacidad económica para pagar la cotización y también implementar el sistema legal integral de seguridad social. Bueno, los beneficios económicos periódicos del BEPS. Bueno, estos beneficios económicos periódicos del BEPS eran uno de los componentes más importantes del piso de producción social que se trabajaba en un servicio social complementario que permitía que la persona ahorrara para la vejez. En el caso de los trabajadores vinculados obligatoriamente, el empleado contratado debe realizar un aporte a favor de ellos cuando sus ingresos mensuales fueran inferiores a un salario mínimo. También podíamos hacer parte de un BPS de una manera voluntaria las personas que desempeñaban un oficio o actividad económica sin contrato laboral mínimo o un contrato de prestación de servicios siempre y cuando el ingreso fuera inferior al salario mínimo. Sin embargo, la importancia de escalar a los BPS no equivale a una pensión tradicional, sino también a un mecanismo de ahorro para la vejez, ya que generan una semana de cotización como ocurre en el sistema pensional contributivo. Ahora continuamos con mi compañera Paula, quien explicará los aportes y la seguridad de recaudo y las obligaciones dentro de los pisos de protección social. Ya volverá. Bueno, buenos días. Sí, sigo con los límites de aporte al piso. Mi nombre es Paula Montes. El aporte al piso de protección social tenía límites establecidos. Según la presentación, el valor del aporte anual máximo no podía superar el monto definido por la Comisión Intersectorial de Pensiones y Beneficios Económicos Periódicos. Este límite es importante porque el piso de protección social estaba pasando para personas con ingresos inferiores a un salario mínimo. Por eso no podía convertirse en una forma de reemplazar las obligaciones normales de seguridad social de personas o empleadores que sí deben cotizar al régimen contributivo. En otras palabras, el sistema debía usarse únicamente para la población realmente beneficiaria y no como una forma de evadir aportes a la seguridad integral. Aseguramiento al piso. El aseguramiento en el piso de protección social se da principalmente a través del seguro inclusivo. Tanto los vinculados obligatorios como los voluntarios
podían acceder a esta cobertura desde el día siguiente a la acreditación del aporte en su cuenta individual. Este seguro ofrecía una protección básica frente a riesgos derivados de la actividad laboral. Aunque no tenían el mismo alcance que el Sistema General de Riesgos Laborales, sí buscaba garantizar un nivel mínimo de protección para trabajadores de bajos ingresos. También es importante diferenciar a quienes pertenecían al piso de protección social de quienes solo estaban vinculados al programa BEDS. Las personas que no ingresaban al piso y solo estaban en BEDS podían estar cubiertas únicamente por los microseguros de ese programa, siempre que cumplieran los requisitos. Sistema de recaudo. El sistema de recaudo de los aportes podía realizarse mediante redes de pago de bajo valor u otras redes definidas por la administradora de servicios social complementario de BEDS. Esto permitía utilizar diferentes medios de pago, como transacciones virtuales, servicios de pago, tarjetas de monedero u otros mecanismos autorizados. La importancia de este sistema era facilitar el pago de aportes a personas de bajos ingresos, muchas de las cuales no tienen acceso frecuente a servicios financieros tradicionales. Por eso se buscaba que el mecanismo fuera flexible y accesible. Los cumplimientos de obligaciones. Un punto muy importante es que la inscripción de un trabajador al piso de protección social no exoneraba al empleador del cumplimiento de sus obligaciones laborales. Esto quiere decir que si existía una relación laboral, el empleador debía seguir respondiendo por las prestaciones sociales y demás derechos que correspondieran al trabajador. De igual forma, el caso de los contratistas, la inscripción al piso de protección social no liberaba al contratante de cumplir con las obligaciones propias del contrato de prestación de servicios. Por esta razón, el piso de protección social no debía interpretarse como una herramienta para reducir derechos o evadir responsabilidades laborales. Opción de afiliación y pago al Sistema General de Seguridad Social. Los empleadores que tuvieran trabajadores de tiempo parcial con ingresos inferiores a un salario mínimo podían tomar otra opción, como afiliarlos y cotizar mensual al Sistema General de Seguridad Social en su componente contributivo, pagando sobre la base de un salario mínimo legal vigente. Cuando el empleador asumía ese pago completo, podía quedar exonerado de la obligación de vincular al trabajador al piso de protección social. Esta opción era más favorable, ya que para el trabajador, porque permitía acceder a una cobertura más amplia dentro del sistema contributivo. Por eso puede decirse que el piso de protección social era una alternativa mínima, pero no impedía que se ofrecieran una protección mayor. Ahora mi compañera Angie continuará con las ventajas, desventajas, la relación con seguridad y salud en el trabajo y la conclusión final. Bueno, en el piso de protección social hay varias ventajas. La primera es la incapacidad por pérdida y pues por la inclusión de la población a la vulnerabilidad. La primera, disculpen, pero es que no estoy en mi casa. Dale ahí, Uno, dos. pon un fondo. El piso, ya voy, espérese. El piso bueno, hay muchas ventajas en el piso de protección social. La primera es la inclusión de la población más vulnerable. Porque permitía que las personas con bajos ingresos o trabajos informales accedieran a una red básica de seguridad social. Otra ventaja era el acceso a la salud, ya que garantizaba atención mediante régimen subsidiado, permitiendo que las personas recibieran
servicios asistenciales. Pues también ofrecía una forma de protección para la vejez a través de las BEPS, ya que los aportes se destinaban a un mecanismo de ahorro que podía generar un ingreso en la edad de retiro. Además, el seguro inclusivo brindaba cobertura básica frente a riesgos laborales y fallecimientos. Adoptaba las condiciones económicas de estos trabajadores. Otra ventaja era la menor carga económica para el trabajador, porque el aporte era asumido por el empleador o contratante y no debía desconectarse del pago recibido por el trabajador. Finalmente, se contempla la posibilidad de acceder al beneficio de cajas de compensación con esta recreación o subsidios familiares según el reglamento aplicable. Bueno, para este piso de protección social también hay varias desventajas. Pues la primera, que no otorgaba derecho a una pensión de vejez, invalidez o de sobrevivencia. El ahorro BEPS no equivalía a semanas de cotización dentro del sistema contributivo. La otra limitación era la falta de prestaciones económicas, porque no cubría el pago de incapacidades médicas ni licencias de maternidad o paternidad. Esto podía dejar un trabajador sin ingresos durante ese periodo de tiempo. También existía una cobertura limitada en salud, ya que al estar en el régimen subsidiado no se recibían los mismos beneficios económicos adicionales que tienen los cotizantes del régimen contributivo. Además, algunos expertos advertían un posible riesgo de precarización laboral, porque este sistema podía incentivar contrataciones por debajo del salario mínimo y normalizar condiciones con protección reducida. Bueno, la relación que hay entre el piso de protección social y la seguridad y salud en el trabajo es que incluye un componente de aseguramiento frente a riesgos laborales mediante un seguro inclusivo. Este seguro protegía a trabajadores bajo ingresos frente a accidentes y enfermedades derivadas de la actividad laboral. Sin embargo, esta cobertura era más limitada, que le ofrecía un sistema general de riesgos laborales. Por eso, aunque el piso de protección social ofrecía un nivel mínimo de protección, no reemplazaba las responsabilidades de los empleadores de garantizar condiciones de trabajo seguras. Desde la seguridad y salud en el trabajo, sigue siendo fundamental identificar riesgo, identificar peligros, valorar riesgo, implementar controles, entregar el uso de EPP si es necesario y prevenir accidentes y enfermedades laborales. Pues en este trabajo podemos concluir que el piso de protección social es un esquema diseñado para brindar protección mínima a trabajadores y personas con ingresos inferiores a un salario mínimo legal mensual vigente. Su objetivo era incluir a la población más vulnerable dentro de una red básica de seguridad social mediante el acceso del régimen subsidiado en salud, el ahorro para la vejez a través de las BEPS y una cobertura mínima frente a riesgos laborales por medio del seguro inclusivo. Sin embargo, también tenía algunas limitaciones importantes porque no otorgaba una pensión completa y tampoco cubría incapacidades ni licencias y no ofrecía la misma protección que en el sistema contributivo a las ARL. En relación con la seguridad y salud en el trabajo, este mecanismo podía aportar una protección básica, pero la responsabilidad de los empleadores y contratantes en la prevención de riesgos laborales seguía siendo esencial. Bueno, con esto damos concluido pues esta exposición que creo y pienso que sea de mucho agrado para ustedes y gracias por toda su atención. Listo, chicas.